Vale. Hola, buenas tardes. Con un poquito de retraso, pero empezamos la charla que nos va a dar Rubén Velázquez sobre pirofilia, Pirofitas, plantas pirofitas. plantas pirófitas. Es decir, que son plantas que se han acomodado al fuego, Sí. ¿no? Vale, pues nada, os dejo con él y vamos a intentar compartir pantallas y hacer las cosas bien. Tened un poquito de paciencia, por favor. Vale. ¿Vas a hablar o te pongo directamente a Pon, compartir pon la, pantalla? pon la pantalla. Ay, Dios. ¿Por qué no se hace grande? Esto luego lo tengo que editar muy mucho, ¿eh? Estoy compartiendo pantalla, sí, pero lo queremos grande. A ver, tío, ¿qué pasa? Dale otra vez a compartir aquí, abre la Aquí, pestaña. compartir. Vale. Y nos venimos Ahí. aquí. Sí. Y Sigue seguimos dándola igual. pequeñito. Estamos tú y yo aquí más monos. Vale. Porque ahora teníamos que venirnos. ¿Dónde lo hemos visto? ¿Herramientas? Herramientas o compartir. No, en compartir. Y ahora decidíamos Solo contenido. que es. Vale. Este, Y dale a compartir. este Ahí está. y compartir. A ver. ¿No? ¿Sí? Ay, ¿No? Rubén, que somos. Compartir. Arriba a la derecha está. Nada. No pasa nada. Chicos, y si salís de ahí y le dais al PowerPoint directamente. Claro. Pero es que entonces no podemos grabar la reunión. Es que estás compartiendo pantalla, entonces yo creo, bueno, No lo que sé. quizás sí, no lo sé. Nada, no. Porque esa ventanita no se puede estirar, ¿verdad? Y si pinchas, Pero eso están intentando hacerla grande. sí, pero ahí, pincha ahí, pincha ahí. Nada. Esto lo recojo o lo abro. Es que yo creo que dale a PowerPoint. O sea, PowerPoint abajo, como la ventana del Power. Ábrete el Power. Ábrete aquí. Aquí. Abajo. No lo sé, es por probar. Ahí Claro, entonces estás compartiendo pantalla ahora. Lo único Estás es compartiendo que vosotros pantalla. Vale, no sé si vale, pues La entonces ya presentación, ¿dónde tenemos. está? Aquí arriba. Para darle como era este video. Lo que sea en vuestra pantalla lo estarán viendo. Vale. Y tú en compartir puedes configurar que se vea eso y vosotros también. Pero si queréis que estéis vosotros también, puedes configurarlo, creo. No hace falta. Y ahora va a empezar la presentación. ¿Dónde era? Vale. No, no veo. Joder. Claro, Esto para. ¿Vienes, por favor? ¿Esto qué? Para empezar la presentación es desde el dispositivo actual. Aquí. Mira, si quieres ahí puedes compartir la empezamos a presentación. ¿Ves este iconito? Ahí. No, arriba, arriba, arriba. Ese. ¿Ese? Ese, Vale. sí. Dale. Vale. Y a priori estás compartiendo Se pantalla. supone. Sí, Vale. mira. Súper. Vale. Vale, muy bien. Pues eso esperamos. Bueno, pues por fin empezamos. Vale, venga. Venga. Pues Vamos allá. Empezamos, por fin. A ver, dentro de 5 minutos tengo que parar para poner la hora. Bueno, pues no sé si sabéis que en julio se me quemó el invernadero, la casa y todo lo que tenía en Madrid con un incendio forestal que hubo, ¿vale? Y parte uno de los invernaderos que tenía se me calcinó completamente con todo lleno de plantas dentro y bueno, después del shock pues lo dejé un poco aparcado ahí porque la prioridad era arreglar la casa y a finales de agosto ya me vi con valor para entrar en el invernadero para empezar a limpiar. Y cuando entré en el invernadero, entre todo el hollín y todo lo que había quemado, pues descubrí una serie de plantas que pensaba que estaban quemadas y estaban brotando, ¿vale? Muy poquitas, tampoco vengáis arriba, eran 4 plantitas.
Pero eso me hizo investigar un poquito y estudiar un poquito el tema muy someramente, ¿vale? Porque esto da para mucho. La resistencia de las orquídeas a los incendios forestales, ¿vale? Porque cuando uno piensa en orquídeas tropicales o en orquídeas autóctonas que tenemos aquí en la península, pues pensamos que son muy delicadas, que esto, bueno, como no aguantan temperaturas extremas como para aguantar un fuego. Bueno, pues efectivamente hay orquídeas que aguantan fuegos. Dependiendo de la virulencia del calor que se ocasione, están más adaptadas o menos adaptadas en todo el globo, ¿vale? Entonces vamos a ir viendo un poquito por encima qué es una planta pirófita. Bueno, pirófita viene del griego, que significa piros, fuego, y fitón, que significa planta, ¿vale? Se podría traducir, como he puesto aquí, como plantas amigas del fuego. Lógicamente una planta no puede ser amiga del fuego. Es algo, pero bueno, se puede poner aquí que son como amigas del fuego. Realmente son plantas adaptadas de forma activa o pasiva a la supervivencia en entornos con incendios forestales recurrentes. Sabéis que hay partes del globo, sin que la intervención humana, que se suelen incendiar muy a menudo, algunas veces todos los años, ¿vale? De forma natural. Con la mano del hombre aún más, ¿vale? Entonces, hay una serie de plantas, nosotros lo vemos aquí en el monte Mediterráneo, que hay un incendio, que los telediarios te dicen que ya se acabó el mundo, pues lógicamente están adaptadas a que al poco tiempo, cuando empiezan las lluvias del otoño, empieza a haber un rebrote de plantas, ¿vale? Si esto fuese una cosa brutal, lógicamente no habría más plantas, no saldrían, porque hasta que lleguen las semillas ahí pueden tardar años. Bueno, pues vemos nuestro medio, en el medio monte mediterráneo, que hay plantas que están adaptadas a resistir a esas condiciones tan adversas, ¿no? En geobotánica tenemos 3 puntos que son resistencia pasiva de las plantas, una capacidad rebrotadora o una capacidad germinadora. Vamos a ir viendo un poquito qué es cada cosa. La resistencia pasiva, que algunas especies soportan incendios, en este caso, poco virulentos. ¿Sabéis lo que es un incendio poco virulento? Sí, que dentro de cabe está más acotado y no es tan Generalmente profundo. son incendios no de copa, sino de sotobosque, incendios de pastos y con mucho viento. El fuego pasa muy rápido, pero quema poco. Curiosamente es el fuego que tuve yo y me quemó todo, pero bueno. El caso es que se supone que ese fuego son poco violentos y entonces partes de las plantas llegan a quemarse, pero la mayor parte de la planta, tanto a nivel subterráneo como pues, a nivel de yemas, no se llega a quemar, ¿vale? Típico, por ejemplo, en las zonas subdesérticas o desérticas, áridas, en esas zonas de sabana, son plantas que retienen mucha agua. En el caso de las orquídeas, luego os pondré algún ejemplo de plantas que retienen mucha agua en ese bulbo, se me han salvado del fuego. Y es precisamente porque tienen esa capacidad, tienen esa cisterna de agua que hasta que eso se evapora y hasta que esos tejidos revientan, pues el fuego pasa muy rápido y no llega a morir la planta del todo. ¿Vale? Os pues he puesto ahí el ejemplo, por ejemplo, género aloe. El aloe aguanta el fuego, ¿vale? Yemas de crecimiento protegidas con diferentes estrategias, cortezas con gran espesor, con suber, por ejemplo, con nuestro alcornoque, ¿vale? Esos son especies, o los pino canario, son especies que con su capacidad con esa gran corteza que tienen, no llega el fuego al cambio, y con lo cual la planta no llega a morir del todo. Ojo, fuegos poco virulentos. ¿Mm? Fuegos un poquito más bestias, ya estamos hablando de fuegos ya de copa, donde ya hay un poder abrasivo y un poder que se quema la planta mucho más. Hay otro tipo de plantas que se llaman rebrotadoras. Son especies brotadoras, son capaces de quemarse completamente en la parte aérea. Estamos hablando de que la planta se quema de arriba abajo, no literalmente se pone negra, ¿vale? Se calcina, pero tiene la capacidad de rebrotar desde la raíz. ¿Qué ejemplos tenemos nosotros en el monte Mediterráneo? Lo vemos todos los años. Aquí en Valencia se quema mucho, ¿no? Las encinas, por ejemplo, brotan muy bien. Todos los quercus brotan muy bien de raíz, ¿vale? Son especies adaptadas a sacrificar toda la parte aérea, por lo que aguantan incendios más virulentos. Una cosa o la otra, va todo unido, ¿vale? Incluso os he puesto el ejemplo de una planta que es una rutácea, que es el Dictamus albus. No sé si la conocéis o es una planta del monte Mediterráneo, suele crecer también en mejorales, en robledales, que cuando hace mucho calor, por encima de los 40, 41 grados, desprende un gas
tiene tal cantidad de resinas y alcaloides que desprende un gas que llega a inflamarse. Es una planta que le llaman que explota, pero realmente no explota, es que los gases que desprende se incendian. Crea una llamarada y esa llamarada puede provocar el incendio, ¿de acuerdo? Pero no realmente no lo provoca. Y luego hay otro grupo de plantas que son las germinadoras, que se ven favorecidas cuando el incendio ha arrasado todo, esto ya cuando ya es un incendio de una virulencia extrema, arrasa con todo, pero hay una serie de plantas que tienen una capacidad adaptativa a nivel de semillas en las cuales germinan muy rápido sobre ese suelo calcinado. Otro ejemplo que tenemos en el monte Mediterráneo, por ejemplo, las jaras. El pino de Alepo. El pino de Alepo brota muy bien cuando hay un incendio, cuando se calcina todo, ¿vale? Os he puesto jaras, pinos, el romero, por ejemplo. Son especies, por eso mismo, que aguantan incendios más fuertes. ¿Me vais siguiendo? Yo os pongo ahora, y en orquídeas. ¿Qué pasa con las orquídeas? Porque todo esto es muy bonito, pero una orquídea es una planta herbácea, no son leñosas. La inmensa mayoría en los países tropicales viven en epífitas encima de ramas de árboles o rupícolas o en el suelo, las menos. Entonces, ¿cómo es posible que estas plantas aguanten? Bueno, pues solo deciros que no solamente el fuego afecta a nuestras latitudes, sino que a nivel terráqueo hay zonas a nivel en el globo donde los incendios son muy recurrentes. Por ejemplo, en las sabanas africanas, típico, la imagen de los animales huyendo del fuego, el cerrado brasileño, que ahora veremos una imagen de toda la extensión que ocupa, bosques tropicales secos, al sudeste asiático, en fin, todos los bosques tropicales secos, cuanto más seco es el bosque, más riesgo hay de que se incendie. De forma natural siempre estamos hablando, ¿vale? No de forma artificial por el hombre. O sea, es decir, que toda la zona intertropical donde conviven muchísimas orquídeas, huid un poco de la zona ecuatorial. La zona húmeda, la zona lluviosa, la selva tropical húmeda, no. Esas plantas no están adaptadas al fuego. Pero en las zonas donde sí hay incendios recurrentes, todas las orquídeas que viven encima de los árboles o o en los suelos o en piedras, sí que están adaptadas a esas condiciones de fuego, ¿vale? Aquí tenéis, fijaros la extensión, en Brasil, toca Paraguay, un poco de Bolivia. Esa superficie se llama el cerrado brasileño. El cerrado brasileño no es la selva amazónica que tenemos encima, es una zona boscosa con bosques de galería, en zonas más húmedas, pero el resto son pues, bosques secos tropicales o herbazales. Bueno, pues el cerrado brasileño, que siempre dicen los periódicos en verano, se está incendiando, hay no sé cuántos miles de incendios en Brasil, se está quemando la Amazonía entera. No, es que eso no es la Amazonía, eso es el cerrado brasileño. Y todos los años hay incendios tanto naturales y ahora provocados por la mano del hombre para compaginar un poquito todo el tema de ganados y demás. Porque a veces allí se estima que es mejor quemar antes de que se prenda fuego para así evitar que haya más árboles. Bueno, es un poco... Para tenerlo más controlado. Para tenerlo más controlado y que no se le vaya de las manos, ¿vale? Aquí tenéis una imagen de lo que es el paisaje típico del cerrado brasileño. Son millones de hectáreas, ¿vale? Millones de hectáreas. Pues esta zona en Brasil se quema todos los años. Y aquí hay muchas orquídeas, muchísimas. Aquí tenéis imágenes de cómo puede quedar los fuegos. Bueno, esto es... ¿Y orquídeas que están en esta zona? ¿Las conocéis? He puesto muy poquitas, pero hay miles, ¿vale? Tenéis arriba una bifrenaria, la bifrenaria harrisoniae, rupícola. Tenéis debajo todas las laelias rupícolas brasileñas, las antiguas hosmasegelas, todas crecen sobre roquedos, estos roquedos que veis de basalto, de granito, piedras negras, a pleno sol, ¿vale? Rodeadas con tilansias, con algunos arbustos y demás. Todas estas plantas se queman y siguen estando ahí. Os he puesto la Catria nobilior, por ejemplo. La Catria nobilior es típica de esta zona, la Catria walkeriana, Catria forbesi, en fin, viven en todos estos ambientes de bosques de tropicales secos, húmedos en una época del año, secos el resto del año, y que en esa época se incendian. Entonces, lógicamente, si uno piensa que estas orquídeas no fueran resistentes a estas condiciones, pues no habría orquídea, se quema y a tomar por saco, ya no hay más orquídeas. Pues existen, ¿vale? Pleurotalis brasileños,
No sé si conocéis Pleurotalis sarracenia, Pleurotalis laurantifolia. El Pleurotalis, este es el teres. ¿Veis que tiene las hojas muy grasas? Parecen cactus. Tienen mucha agua. Estos tampoco se queman. Pasa el fuego por encima. A lo mejor toda la parte exterior de la planta se llega a quemar, pero el dentro hacen un cojín de protección que las nuevas yemas que tienen latentes vuelven a brotar otra vez. A que sea el género Pleurotalis, que el género Pleurotalis siempre lo asociamos a bosque húmedo tropical y de montaña con fresco y demás, pues mirad, aquí tenéis algunos ejemplos de Pleurotalis adaptados. Parte izquierda, género Cirtopodium. El Cirtopodium son plantas semejantes al Catasetum. ¿Veis cómo crecen? Fijaros el suelo negro completamente, ¿vale? Y ahí tenéis una enciclia. Esta es una de las mías. ¿Veis la capa? ¿Veis la yema que está creciendo? La veis allí, justo en el bulbo más grande, a la izquierda. Ahí está la yema saliendo. Esto es un mes después. Fijaros, me quedó el invernadero destruido totalmente, sin cubierta, en Madrid. Después del 17 de julio, sol, humedad cero y un calor de 40, 41, pues sigue haciendo calor todos esos días. Es decir, y yo no regué nada, claro. Voy a regar una cosa muerta y todo quemado, ¿para qué voy a gastar agua? Bueno, pues yo cuando empecé a ver esto ya flipé, digo, ¿esto qué es? Entonces veis que la planta tiene un pseudobulbo bastante llamativo, que retiene muchísima agua, por supuesto las hojas se quemaron, todo se quemó. Fijaos la etiqueta cómo quedó, la etiqueta de PVC. Es decir, eso cogió fácil 60, 70, 80 grados sin ningún problema y aparte que el fuego le llegó a afectar a la parte aérea de la planta. Pero fijaros la parte interior. La parte inferior se salvó, sigue verde. Es decir, toda la parte de acuosa que tiene la planta consiguió que cuando llegó el fuego pasó, ahí hacer un tapón de tejido y evitar que se siguiera quemando la planta. Entonces aprovecha y esa yema vuelve a brotar. Un mes después, con sol directo, después del fuego, sin agua y sin nada. Es decir, la capacidad de resistencia de las orquídeas, que me diga alguien que son difíciles de cultivar. Bueno, aquí tenéis, esa es una Catella forbesi. Fijaros cómo asoma ahí el brotecito. O aquí esto es un Silobium también. Mirad, veis todas las yemitas como van saliendo. Ahí pasó el fuego literalmente por encima, pero yo cuando llegué, este invernadero se estaba quemando todavía. Y yo vi las llamas saliendo por todos los lados. Es decir, que no daba un duro por ellas. Y cuando ves esto dices, madre mía, cómo es la naturaleza, ¿no? La resistencia que tiene. Bueno, ejemplos, por ejemplo, en la sabana africana, todos conocéis la Anselia africana. Es una planta que suele vivir en zonas bajas o en zonas de los árboles o en horquillas muy bajas en el suelo, y cuando se incendia la sabana, esos herbazales tan grandes, estas que suelen estar en acacias, pues literalmente se ven consumidas por el fuego. Pues son plantas que también forman pulvínulos muy grandes, unos matojos bastante grandes, que igual se quema la parte exterior de la planta, pero la parte interior no. Consigue que se salve toda esa parte y vuelve otra vez a brotar. Os he puesto también ejemplos, como veis, en todas las zonas de clima mediterráneo a nivel terráqueo, por ejemplo en Chile. En Chile los incendios forestales naturales no son tan naturales como pueden pasar aquí en la península hace años, ahora son más provocados que otra cosa. Pero en Chile son poco naturales ahora mismo, pero los hay. Y ahí tenéis un género que es el género Clorea, que está repartido por todo Chile y Argentina. Y esta es una, pues como nuestras ofris. Son plantas terrestres y como el pseudobulbo está muy, muy, muy metido en el suelo. Entonces, cuando pasa el fuego, le da exactamente igual porque vuelve a brotar otra vez. Luego veremos algún ejemplo. En los bosques tropicales secos de Asia, esto es, por ejemplo, es el interior de Tailandia, bosque tropical seco, se quema muy, muy, muy a menudo, no todos los años, pero cada 2-3 años el bosque tropical seco del sudeste asiático en gran parte se quema. Es de forma natural, estamos hablando siempre de forma natural. Todos estos bosques son riquísimos en especies, por ejemplo, del género Dendrobium. Los Dendrobium está lleno de Dendrobium. Y los Dendrobium tampoco se queman. Si les afecta el fuego,
Pues yo los Se, como. se, se, Bueno, se yo los queda- seco, no los como. lo secas por falta de agua. Pero si les pasa el fuego muy rápido, en este caso, la planta puede llegar a resistirlo. ¿Mm? Bueno, en el monte Mediterráneo, aquí hay dos cosas muy curiosas que uno se lo pregunta y dices, ¿por qué hay poblaciones tan numerosas? No sé si ya veis por el campo y veis alguna población de, por ejemplo, el género Ophrys, que aparece, por ejemplo, Ophrys lutea, y hay miles de ejemplares en una hectárea. O, en fin, Ophrys speculum o tal, que suele haber muchísimos ejemplares de golpe en un prado que no hay nada, hay 4 piedras y ya está, ¿vale? Bueno, en un primer momento, todos estos géneros mediterráneos tienen pseudobulbos en el suelo. Y no sé si habéis visto, espero que no, a qué profundidad puede estar el pseudobulbo. Mínimo 10 centímetros suelen estar, incluso más abajo. Es decir, que un suelo, fijaros que donde crecen estos normalmente suelen ser en campos abiertos, no crecen en sotobosque ni en bosque, con lo cual los incendios que puede haber ahí son incendios de pasto que suelen pasar bastante rápido. Entonces, lógicamente, estas plantas tienen una capacidad de resistencia al fuego. ¿Por qué? Porque vuelven a brotar. No se afecta su sistema radicular y su sistema de protección, que son los pseudobulbos, ¿vale? Pero eso no explica que haya tanta población junta, ¿vale? Entonces, una de las cosas que he leído en algunos estudios es que se ha visto que el cambio de pH, porque el fuego por narices provoca cenizas y las cenizas provocan un cambio de pH inmediato en el suelo. Cuando llegan las lluvias de otoño, esas lluvias provocan que ese pH se vea modificado con las cenizas. Sabéis que la ceniza tiene un pH totalmente distinto del suelo, puede ser básico, pero la ceniza lo cambian, ¿vale? Entonces, ese pH, ¿qué puede hacer? Puede hacer que las micorrizas que ayudan a la germinación de las orquídeas se vean favorecidas. Te das cuenta que también es mucha más materia orgánica que se aporta, muchos nutrientes que se aportan directamente al suelo. No sé si sabéis que en la huerta pues, cuando se suele echar la ceniza, porque esos son muchos nutrientes, pues eso puede provocar que la micorriza se active mucho más esos hongos y provoque que esas semillas que lleguen a posteriori, claro, no germinarían en el momento, sino al año siguiente. Entonces, un proceso no es como luego veremos otras orquídeas que es al revés. Aquí sé que en el siguiente año de etapa de crecimiento, como ese suelo ha cambiado un poco el pH, consigamos que esas poblaciones salgan mucho más rápido. Por eso se ven poblaciones tan burras de, por ejemplo, Ophrys speculum. Aquí tenéis el speculum o la fusca, el grupo fusca, que tenéis poblaciones de por miles, muchos pastos. Que es una forma de explicar un poco el por qué hay tantos, ¿no? Esto es totalmente hipotético, ¿eh? Son estudios. Bueno, os pongo en el ejemplo, por ejemplo, en Australia también, que esto ya es el sumum. No sé si habéis oído las últimas noticias el año pasado, que se estaba quemando poco menos que hasta las piedras de Australia Sí, se sí. quemaban, ¿no? Bueno, pues estos son incendios recurrentes en todo el sur y suroeste de Australia. Y llega hasta Sydney, toda la zona, digamos, de clima mediterráneo también del sur, se suele quemar. Incluso Tasmania también algunas zonas se suelen quemar. Estas zonas son totalmente fortuitos, son rayos que caen y se queman, son pastizales, tienen un clima parecido al nuestro, mediterráneo, y en algunas zonas aún mucho más áridas. Tenéis, por ejemplo, el hábitat de género Telimitra, de las poquitas orquídeas azules que hay. Fijaros otra planta de las mías. ¿Sabéis lo que es? Dendrobium kingianum. ¿Vale? El Dendrobium kingianum es un dendrobium epifito rupícola que llega hasta Sydney casi. Te aguanta bastante condiciones frescas o frías, incluso si llega a nevar. Y curiosamente aguanta el fuego también. Fíjate. Tiene un gran rango. O sea, que mira cómo quedó la maceta, no digo nada. Es decir, que eso se ha quemado, eso no es. Pues tiene capacidad de rebrote brutal, ¿vale? Y ya el colmo ya del colmo es este género, también australiano. Fijaros que significa Pyrorchis. Es el género Pyrorchis. Piros, fuego. Orquídea, fuego. Es un género formado por dos especies, la Nigricans y la Foresti, que, por ejemplo, la Nigricans empieza a vegetar, salen hojas,
Se pasa el año, llega la sequía, como el clima mediterráneo, desaparece, pero no ha florecido. Año siguiente da otras 2 hojitas un poquito más grandes, no florece. Vuelve así, pueden pasarse 5, Pero no, 6, no cae 10 esa años. hoja sigue No, estando. la hoja desaparece, se muere como También. aquí las nuestras office. Llega la época de frío Por y eso, sí, desaparece. sí. Pero la planta no echa flores. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene que pasar? Un incendio. Llega un incendio recurrente, quema todo e inmediatamente la planta echa hojas y florece. Entonces se ven poblaciones que esta planta solamente florece tras un incendio. La planta lo nota, digamos, es la única forma que lo veas. Aquí las tenéis, veis el suelo totalmente calcinado, pero esto es inmediato. Esto no es como en estas office que os digo que a lo mejor tardas más tiempo en un año, por ejemplo, para que empiece a germinar las nuevas. No, esta directamente es que la planta brota tras el incendio. Los incendios suelen ser en verano, el verano austral, no el nuestro, corresponde en nuestro invierno. Pero inmediatamente que hay un incendio, la planta brota desde sus órganos de subsistencia, como nuestras office. Nuestras office si se queman, no brotan. Esperan al Sí, otoño para brotar. claro. Aquí no, aquí directamente la planta brota y florece. Entonces, si las queréis ver en flor, tenéis que ir a zonas quemadas. Esto me lo decía John Barigos este año en Alemania, me lo comentaba y no me di cuenta hasta ahora prácticamente, ¿no? Aquí tenéis a la izquierda la Foresti y a la derecha la Nigricans y las dos funcionan de la misma forma. Claro, es que hay un género dedicado a orquídeas de fuego, ¿de acuerdo? O sea, porque le gusta Curioso, la única forma del fuego. Y bueno, ya por último, para que veáis el estado en el que quedó uno de los invernaderos que se quemó con todas las plantas. Así que, bueno, que veáis que las plantas no son tan delicadas las orquídeas, ¿vale? ¿Alguna pregunta? ¿Qué por qué se me siguen muriendo si no aguantan tanto? Algo les hago, pobrecita. A lo mejor no es cuestión de que les falte algo, a lo mejor es que las tengo que quemar, ¿no? A ver. Eh, No, pero son curiosas, son muy curiosas, hombre. o sea, que la cosa de que tenemos, pero es que estoy poniendo la hora, se me ha pasado. Ah, que es verdad. Que, no, que les perdéis el miedo, que son mucho más duras de lo que parece, ¿vale? Hombre, el Quingianum, desde luego, es de las orquídeas, los dendrobium, que más hemos repartido en la asociación y que mejor se adapta. Siempre hay trocitos de Quingianum para arriba y para abajo, ¿verdad? Sí, sí. Yo nunca pensé, llevo 40 años cultivando orquídeas, nunca pensé que fuera a pasar esto. No, no el incendio, sino que las plantas brotaran. Os digo, es un 1%, no ha brotado. Incluso algún híbrido ha brotado también. O sea, Es que normalmente, cuando te pones a cultivar orquídeas, hombre, las puedes castigar un poco, que es verdad que es mejor que pasen un poco de sed más que encharcarlas, se puede decir, que recaen en exceso. Pero claro, una cosa es que pasen sed y la otra cosa es que pienses que después de que pase un fuego tengan la capacidad de conservar ese mínimo de agua para volver otra vez a salir. y fijaros la importancia de que estén un mes en pleno verano, sin agua, a pleno sol, después de un incendio, calcinadas. Yo si hubiera regado estas plantas, seguramente estarían todas muertas. Es otra de las cosas que me Es da que esa es cuenta. la otra, claro. Porque alguna de las plantas que vi a finales de agosto, digo, ostras, está verde. Tuve la precaución de algunas dejarlas aquí y otras meterlas en el invernadero húmedo, el único invernadero que me quedó sano. Bueno, pues todas esas, la gran mayoría, se han muerto. Hongos, claro, material, tejido muerto, quemado, hongos, y eso que estaban tratadas con fungicidas. Ni por esas. El brote y se muere. Pero las que se han quedado aquí, a la intemperie, como si nada. Como si nada. Entonces, empecé a regarlas de forma muy moderada, muy poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, hasta que algunos dices, bueno, ya va, ya va. Es importante que cuando pasen un trauma de esta, espero que no lo veáis nunca, porque es... No, pero Pero tal y bueno, como tú lo que te da un hablas, poco de pauta de decir, sí. Es como el otro día cuando hablábamos de los dendrobium, también hablábamos de la importancia de hacer bien los parones de riego y de lo importante que es para las orquídeas el tener cierta aireación y lo que hablamos, unas pautas correctas
de riego. Si no, hay veces que podemos provocar, si no están suficientemente fuertes, provocas más algún tipo de hongo De hongos, o de claro. enfermedad que se las termina cargando. Sí, sí. Bueno, pues Sí, que han sido como los seres humanos. Los seres humanos se mueren intoxicados, las plantas también. también. Sí. No os he dicho, se alcanzaron temperaturas, he deducido, porque aquí tenía zonas de cristal de 6 milímetros que quedaron como una contesa. El vidrio funde a 1500 grados. Tenía un andamio de aluminio porque este invernadero estaba ampliando. Todavía me quedaba un andamio de aluminio ahí dentro, que era un charco cuando llegué en el suelo. El aluminio de ahorita 900 grados. Es decir, la temperatura ahí dentro fue un espanto. ¿Cómo os podéis imaginar que alguna orquídea haya brotado de ahí? Yo todavía me cuesta entenderlo, ¿vale? Imaginaros eso, extrapolarlo al medio natural, es decir, en los bosques que os he dicho, bosque tropical seco, que hay incendios recurrentes, hay orquídeas en los árboles y sigue habiendo. Y alcanzan temperaturas brutales, o sea que es que, en fin, bueno, pues una experiencia más, ¿no? Es un mundo por descubrir, desde luego que sí. Pues muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Falta una, propone. Sí, bueno. A ver. Ya. Vale, pues eso. A ver qué podemos ver. Ay, verdad que ya es de noche. Antes que Joder. caiga la tarde. Bueno, pues nada, muchas gracias. Nada, a vosotros. Y nada, os esperamos. Mañana tenemos otra charla, mañana domingo. Y nada, encantada como siempre. Chao. Hasta luego. Bueno, muy bien.